Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y a todas, ahora se usa así. No escuché cómo les fue a los que fueron al Zócalo de la Ciudad de México. No estuvieron allá. Yo sí me tocó participar y allí nos sacaron así de una manera tranquila y serena. Miren, traigo una ponencia, una breve reflexión sencilla que la voy a compartir con ustedes con este deseo de responder a sus inquietudes con algunas palabras por ahí. Pero si me permiten, quiero compartir una experiencia porque es muy importante también el dar vida, el compartir vida. Como escucharon, fui consagrado obispo el 25 de enero del 2006 y me asomé ya a la primera asamblea de los obispos en Pascua del 2006. Se tienen dos asambleas en México, en Pascua y en noviembre. Y ahí fue la primera vez que me tocó participar. Y ya en noviembre fueron las elecciones en el seno de la conferencia, neo-obispo. Y por ahí un obispo, ahora es arzobispo emérito de San Luis Potosí, me dijo: tú eres un buen candidato para secretario de la conferencia. Y tú eres un buen candidato. Si estuviste en Roma, aquí va a ser fácil para ti. Total que estuvo el lobby. Y al final, apenas me asomé a la conferencia, obispo, secretario de la CEN. Y tuve la osadía de preguntarle al arzobispo: bueno, ¿y usted por qué tanto insistió en que yo fuera secretario de la CEN? Dice: mira, por 3 razones. Claro que me gustó una de ellas. Dice: mira, estás joven, allí para mi vanidad en ese momento, ¿verdad? Estás joven, vas llegando, y la tercera, no sabes de qué se trata. Dije: ah, muchas gracias. Y entonces aprender a navegar, y ahí ya en abril se habían escogido los obispos que iban a participar en Aparecida. Y por supuesto yo no estaba, pero el actual obispo de San Cristóbal tuvo ahí una sugerencia: señores, van a ir 16 obispos mexicanos, los vamos a elegir, porque va a haber la votación, apenas llegó la lista. Vamos a votar que los 16 que van a ir, pero en esas listas no está el actual secretario. Vamos a poner el secretario para que también sea votado, porque en realidad a él le va a tocar dar el seguimiento de Aparecida. Y era votar solamente sobre 13 nombres, porque los demás eran los cardenales y el presidente de la conferencia, que ya no se votaban. Total, me incluyen en la lista, vienen las votaciones y afortunadamente, aquí lo veo providencial, en los 13 aparecí en tercer lugar. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque entonces, como sacerdote, como seminarista, me tocó la asamblea, todo lo de Puebla, y ya como sacerdote me tocó lo de Santo Domingo. Y dije: qué interesante que ahora como obispo me va a tocar lo de Aparecida. Y de los 166 obispos, en ordenación era el más joven en el 2007. En años eran otros 3 obispos muy jóvenes que andaban en los 40, yo tenía 50. ¿Y cuál fue mi sorpresa? O sea, interesante participar en Aparecida. La primera semana ya nos tenían los grupos. De las 266 personas, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, ya estaban los grupos en torno a 25 o 30 personas, 15 grupos. Y todos trabajamos el mismo esquema la primera semana. Y también ahí, porque escojan un presidente, uno que coordine y un secretario. Y para no batallar, en el grupo vi al obispo Octavio,
que estaba en la CAL, ya que es de Colombia y ahora está en la nueva evangelización. Dije, ¿saben qué? Este arzobispo tiene mucha experiencia porque trabajó con Ratzinger y ahora está en la CAL, que él nos coordine. Sí, que él nos coordine. Y entonces él dijo, ¿saben qué? Un secretario, él es secretario de la CEN, ¿qué les parece que él escriba? Entonces ahí fue muy rápido, democráticamente. Comenzaron los trabajos y la segunda semana ya iba a ser, porque en la primera semana en Aparecida fue saliendo ya como el esquema, con aquel título principal, discípulos y misioneros, para que nuestros pueblos en él tengan vida, misioneros. Entonces, de Jesucristo para que en él tengan vida. Y la segunda semana dijeron, anótense ustedes en qué les gustaría trabajar de los temas de este gran esquema, que eran siete grandes números, que al final ustedes saben que quedaron 10 capítulos. Yo me anoté, dije, bueno, por mi experiencia en Roma, en lo de la pastoral social, justicia y paz, me puse en ese apartado. Y allí dije, bueno, pues derechos humanos, doctrina social de la iglesia, fue lo que más o menos escogí. Y cuando ya llegamos ahí, los que estábamos anotados en pastoral social, había un rubro, pastoral urbana. Y todos se distribuyeron, y yo también, doctrina social de la iglesia. Ya estaba ya con el grupo, doctrina social de la iglesia. Y solamente un padre en pastoral urbana, ya para que esto les da la idea, ¿verdad?, del interés de la pastoral urbana. Caray, a ver, por favor, alguien que pase acá dije, pues yo pensé, dije, bueno, pues ya ni modo, algo nuevo. Pasé a pastoral urbana. Un padre de la República Dominicana, y luego su servidor, y luego ya vino otro voluntario, el arzobispo de Braga, que venía como presidente de la conferencia de Portugal, y luego se anotó ahí de carrera, dijo que era el secretario de la CNBB, de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, Odilo Scherer, que estaba recién nombrado arzobispo de San Pablo. Dijo, ¿saben qué? Yo estoy de secretario adjunto aquí de todo lo de Aparecida, pero yo les ayudo. Pero ¿saben cómo se trabajan en una de estas asambleas? Es apretatus discurri. ¿Saben qué? A ver, los de pastoral urbana, todos, cada quien ya en su grupo, tienen 1 hora de trabajo, de 6 a 7, vamos a vísperas, y mañana a las 9 de la mañana ya van a presentar su propuesta. Nos reunimos. Entonces, allí estaba el arzobispo de Portugal, este padre de la República Dominicana, que se los recomiendo, porque en la República Dominicana trabajan a nivel todo el país y está encargado de la pastoral a nivel nacional, y muy bueno, escribe muy bien, y la redacción prácticamente se la debemos a él. Pero Odilo Scherer dijo, ¿saben qué? Yo ando muy ocupado, empiecen a trabajar ustedes en el tema y luego yo vengo en un momento. Comenzamos. Esto no es como experiencia un poquito difícil. Nos volteamos a ver. Oigan, fíjense que es un asunto tan importante que es para toda la iglesia de América Latina. ¿Y tú tienes experiencia pastoral urbana? No, pues yo no. ¿Y tú? No, pues yo no. Y oigan, pero algún documento que nos ayude. Y que me acuerdo que había el documento síntesis que se trabajó en las conferencias. Yo corrí a donde estaba la bibliotequita y a ver si también me traía el Vaticano II. Llego y ya no encontré el Vaticano, ya nada más encontré el último documento síntesis. Venga, vamos a ver qué dice de la pastoral urbana. Y ya hay dos números muy bonitos de pastoral urbana, pues por esto empezamos. Y comenzamos con las lamentelas. Entonces comenzamos a lamentarnos de la pastoral. Por eso los primeros números que aparecen ahí en la pastoral urbana, estos números que ustedes tienen ahí, del 509 al 513, son un poquito pesimistas, una mirada solamente sociológica. Y hasta ahí llegamos. Oigan, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces ya al final de la jornada llegó Odilo Scherer. ¿Cómo andan? No, pues bien atascados.
empantanados. Y yo allí me acordé, dije, pero si en México ya han trabajado la pastoral urbana, ¿dónde estás, Padre Benjamín Bravo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Alfonso Wittmeyer? ¿Dónde están ustedes para que me iluminen con sus grandes peritos y expertos? Y nosotros aquí, tratando de sacar de nuestro bagaje cultural, y digo, ¿cómo vamos a inventar hilo negro si ya tantos estudios y tantas cosas? Y le dije a Carlos Aguiar, pues ¿de qué se trata? Dijo, mira, se trata de que el Espíritu los ilumine y su experiencia que ustedes tienen como pastores, y de a ver qué es. Bueno, se me ocurre que aquí en Guadalajara trabajé en la pastoral con un sacerdote, él le llamó la pastoral del ocio o del tiempo libre. De manera que un padre del seminario, famoso el padre Chayo, ya tiene ahorita, va a cumplir 87 años, pero ya con esa idea, yo trabajé con él del 88 al 93, ir a los estadios antes del partido, Chivas y Atlas, siempre la misa, entonces yo le ayudaba ahí, y después ir a los clubes, a celebrar la misa los domingos, y él tiene un cuadernito, y ahí tiene una frase, dice, es que la iglesia tiene que moverse. Antes tocábamos las campanas y la gente acudía. Hoy las torres, las antenas están más altas de las parabólicas en ese momento, más altas que nuestras torres, y ya ellos son los que tienen la comunicación con el mundo de hoy. Antes era el párroco, ya tocaba las campanas y la gente venía, y hasta tenían el sonido de las campanas, de que si era emergencia, de que si alguien falleció, etcétera, congregar a la gente. Entonces, una frase ahí, ¿sabes qué, Leopoldo? Ahora, en esta pastoral se trata de esto, del pasivo esperar al activo acudir. Entonces ahí se me ocurrió, cuando llegó Dilo Scherer, dije, estamos aquí, pero estamos muy sociológicamente, nomás viendo la realidad, pero yo creo que esta idea nos puede ayudar, que pongamos leitmotiv del pasivo esperar al activo acudir. Muy bien, esto ya nos da la idea de lo que tiene que ser la pastoral. Y en ese momento Odilo Scherer dice, ¿saben qué? Está muy bien lo que han hecho, pero falta una cosa según mi punto de vista. La gran Jerusalén, la Jerusalén celestial, la ciudad santa, no solamente es para, como dice el Apocalipsis, para el más allá, no, aquí y ahora tenemos que comenzar con esta ciudad santa, la nueva Jerusalén, y allí viene precisamente este verbo que ya salió aquí después, con este verbo, la hospitalidad, la acogida. Si no tenemos esta apertura al mundo que transita en la ciudad y esta cercanía, este estar con ellos para hacer fermento, para encontrarnos con ellos, para acompañarlos, entonces no. Pero no se apuren, dijo Dilo. Los obispos de Brasil tenemos un equipo de 20 expertos en el seminario de Aparecida. ¿Qué les parece si después de cena vamos al seminario de Aparecida? Llegamos al seminario, pues los tres que habíamos estado allí medio derrotados, pero animados con Odilo Scherer, que incluyó la ciudad santa, llegamos y el experto, un sacerdote que no recuerdo el nombre, de Río de Janeiro, que había presentado su tesis con este título, Deus na cidade, Dios en la ciudad. Y él nos dijo, dice, pues traen mucho ya escrito y bien redactado por este padre de República Dominicana. Y entonces dice, miren, si lo que está en el documento síntesis, 2 números, si ustedes logran que eso pase, es el triunfo de Aparecida en pastoral urbana. Porque vean Puebla, un numerito, vean Santo Domingo, nada. Si ustedes logran, porque allí empieza a trabajar en los binomios, y de hecho aparece ya en este número por ahí, ya empieza a hablar de los distintos binomios que se contemplan en la ciudad. De manera que nos entusiasmamos, nos alegramos, y este padre se desveló como ustedes hasta las 3 de la mañana, y al día siguiente presentamos un documento y les gustó.
Gustó, y ya comenzamos un poquito a pulirlo, a seguir trabajando. Pero ¿qué pasó? Y al día siguiente el arzobispo de Braga dijo: yo no puedo estar con ustedes porque se hacía mucho frío, enfermo. Y Odilo pues tampoco, porque andaba allá. Total que quedamos dos. Y al día siguiente se desanimó el padre de República Dominicana, como iban los trabajos, y dice: no puede ir por aquí el esquema de Aparecida, no puede ir por aquí. Él es gran pedagogo, psicólogo. Yo voy a presentar, como experto en educación, un esquema nuevo. Me disculpan, pero aquí los dejo con el material que ya recogimos y trabájenle. Y entonces pues me quedé solo, pero en ese momento ya dije: Odilo, pues por favor, no me abandones, vente, vamos a trabajarle. Y ahí comienza ya la parte positiva, de manera que ya hay como un himno de fe muy interesante. Después de lo negativo, lo sociológico, 514, un himno de fe, la ciudad brilla como lugar de encuentro. Luego ya el 515, un canto de esperanza, y 516, un himno a la caridad, en el que el servicio de la iglesia es fermento que transforma y realiza la ciudad santa en la ciudad actual. Y ya 517 y 18 vienen como algunas recomendaciones. El único cambio que se le hizo en el 517 es que habíamos puesto: nosotros optamos en Aparecida por una pastoral urbana que sea así, y nos bajaron. No. La Quinta Asamblea propone y recomienda una pastoral con estas 11 características. Y luego después ya el penúltimo número dice: y un agente de pastoral, los agentes que promueven la pastoral urbana tienen que fijarse en esto y en esto otro, pero no nos dice cómo actuar, y en el cómo es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, al final, se trabajaron en tres distintos documentos antes del conclusivo, y como nos daban todo el material, la mayoría comenzábamos desde el principio. Y a la pastoral urbana no hubo cambios, más que esas pequeñas palabras, y todos decíamos al final: no hubo cambios, porque todos los participantes comenzaban con el número 1, el número 2, y ya para llegar al capítulo 10 pues ya no llegaron, y por tanto no cambiaron nada. Y así es como quedó este documento de la pastoral, en el capítulo 10 de la pastoral urbana, tal como lo trabajamos, y que tuve la dicha de estar ahí. Y es por eso que ya en un encuentro con Alfonso ahí en la universidad les compartí esto mismo. Y ahora vamos un poquito, teniendo en cuenta esto que me parecía para mí un punto de vista vivencial, compartir con ustedes el por qué estaba temblando allí en Aparecida, y entonces diciendo: ¿dónde están los expertos? Y qué bueno que aquí los tienen, que aquí los tenemos, los padres que vienen también de otras partes, padre acá también de Buenos Aires. Salir a la ciudad para mirarla con una mirada de fe, esperanza y caridad cristianas no es igual a transitar por ella con el ajetreo indiferente de la sociedad contemporánea. En el Evangelio encontramos a Jesús recorriendo los caminos y entrando a las casas de las personas. Ayer salimos a recorrer los caminos por donde peregrina nuestra gente, y nos encontramos a los espacios donde habitan. Ahí la vida de la ciudad y sus habitantes elevó su voz, le gritó a la iglesia y la interpeló por su actitud para responder al estilo de Jesús, buen pastor, a la realidad en que vive. La intervención urbana el día de ayer a distintas zonas de la ciudad buscaba algo tan simple como el reconocer que Dios vive en la ciudad, descubriendo las huellas de su paso. Hermanos nuestros que, aglomerados por miles, viven en reducidas casas de 45 metros cuadrados, apiladas unas sobre otras en los edificios multifamiliares, sin espacio para la recreación, la cultura o la convivencia social, sin espacio para reunirse a celebrar su fe, tal y como lo hacían los hoy mayores de edad en los lugares donde de niños vivieron. Me viene a la mente la Sagrada Familia, que no encontró espacio en el aglomeramiento de un mesón de Belén, la víspera del nacimiento de Jesús. Hermanos nuestros que han dejado sus hogares en Centroamérica y en el sur de México para salir en busca del sueño americano, bajo el riesgo cierto de encontrarse con la pesadilla mexicana, del abuso y la violencia mientras viajan encaramados en el lomo de una bestia de fierro frío y desprovisto de amor,
tal y como los corazones de tanta gente con quien se encuentran a su paso. Ya fuimos testigos, no sé si sepan, una compañera que venía de Manaus, 24 horas detenidas ahí en el aeropuerto, sin posibilidad de comunicarse con nadie, y simplemente te regresas porque no traes visa, y se le había dicho que no necesitaba, originaria de Honduras, tuvo que regresarse con todos los atropellos que ella vivió y que por ahí ya cuenta su experiencia. Se le va a mandar una carta a ella de solidaridad de parte de todos nosotros y también una carta de extrañamiento a las autoridades correspondientes. Recuerdo ahora a la familia de Jesús, María y José, que ante la inseguridad latente y la amenaza de perder allí la vida, tuvieron que huir de su patria y emigrar de noche al país vecino. Nuestros hermanos se van al norte, la Sagrada Familia se fue al sur. Jóvenes que buscan su sitio en una sociedad que les pide alinearse a un modo de ser que no respeta las válidas diferencias culturales, de entender la invitación a la vida y que les pone entonces el sobrenombre de subculturas urbanas. Una sociedad que les pide abandonar su vocación hacia un arte, oficio o profesión para sumarse a las filas de un vivir para trabajar y convertirse entonces en combustible de la maquinaria despiadada, de la industria transnacional, del comercio desleal y de los supuestos planes de progresos para la nación. Jóvenes mutilados en su esencia, que de antemano han aprendido que valdrán tanto para la sociedad como lo puedan poseer o producir. Jóvenes sin vida, como aquel hijo de una viuda en Naín. Hermanos nuestros que deambulan sin rumbo por las plazas, parques y avenidas, temerosos de cada paso que dan, indiferentes ante el prójimo que se cruza en su camino, con una vida sin otro destino que volver a hacer hoy lo que ya hicieron ayer y lo que saben que sin duda harán mañana. Devorados por la ciudad, viajan a través de ella sin disfrutarla, sin contemplarla, sin sentir la suya. Bien podrían sus madres ponerse a llorar, como las madres de Jerusalén debieron hacerlo por sus hijos. En fin, tantos hermanos y hermanas nuestros que elevan su voz ante nosotros y desde la ciudad gritan con impotencia y desesperación: mírame, también soy tu hermano, mírame, también soy hijo de Dios. Ante ellos y para nosotros y desde nosotros, hoy la nueva evangelización nos lleva a ir a buscarles, a dejar nuestra actitud de un pasivo esperar y comprometernos con un activo acudir. Nueva evangelización que intelectualizándola, corremos el riesgo de reducirla a conceptos de sacristía y logotipo que se cuelgan las afueras del templo. No a la nueva evangelización que hay que vivirla, hay que asumirla plenamente, los rasgos que la configuran y a partir de los cuales se vuelve luz que transforma las realidades sociales del mundo en que vivimos. Entonces quiero compartir simplemente 7 palabritas que nos pueden ayudar. La nueva evangelización se encamina a una iniciación vivencial y la práctica de la experiencia cristiana. Aparecida nos lanzó a todos el compromiso y el mandato de Aparecida, la misión continental. Y la misión continental no es otra cosa sino que lograr que cada bautizado tenga un encuentro con Cristo, encuentro personal y comunitario con Cristo. Es lo que llamamos entonces el querigma. Por muchos años el conocimiento de la doctrina cristiana pareció ser el único objetivo de los esfuerzos evangelizadores de nuestra iglesia. Se publicaron muchos manuales y textos de catequesis, se organizaron centros parroquiales para el estudio de dichos textos, e incluso a este servicio se le llamó doctrina. Hoy nos conviene recordar que seguir a Cristo Jesús es ante todo una experiencia de vida y que el mensaje cristiano es un mensaje de salvación y liberación. Las respuestas que ustedes encontraron, la iglesia, ¿qué esperan de ella? No esperamos nada. Creemos en Dios, pero en la iglesia no creemos. Y muchas respuestas que estuve leyendo, de los sacerdotes, les pedimos más coherencia, transparencia y compromiso con los pobres. No basta, por consiguiente, con nada más aprenderse de memoria las verdades fundamentales del credo cristiano para conseguir el objetivo último de la evangelización.
Es preciso que la evangelización sea una iniciación en la vivencia y en la práctica de la vida cristiana. Todo el capítulo 6 de Aparecida es el mejor logrado, el mejor capítulo, porque va en torno a esto de los procesos, la iniciación cristiana, la evangelización, la catequesis, anuncio del querigma. Es como el documento síntesis, el capítulo síntesis de todo el documento. No ponemos en duda la importancia del aprendizaje, de conocimientos, pero si el cristianismo es una experiencia y una práctica de salvación y liberación, la evangelización debe priorizar el aspecto vivencial y práctico, la iniciación de la persona en la vivencia de la fe, su incorporación a la experiencia comunitaria, su ejercicio en la práctica de la justicia y la liberación. El objetivo de toda evangelización es la conversión de la persona al reino de Dios. La evangelización consigue su objetivo final en la medida que la persona se convierte al Evangelio, accede a una fe madura en Cristo, progresa en el seguimiento de Jesús y en la práctica de los valores del reino. Aquí hay algo más que simple adoctrinamiento. La vida cristiana no es mera adhesión a una doctrina, es la adhesión al proyecto de vida de Cristo Jesús. El Papa en su discurso inaugural insistió mucho. Entonces, no se comienza a ser cristiano, etcétera, por adoctrinamiento, sino por el encuentro con una persona. Esto explica la importancia creciente del uso de la Biblia en la nueva evangelización. Una de las tareas primeras de esta es facilitar a la persona el acceso directo a la palabra de Dios. El potencial evangelizador de la nueva evangelización es superior al del mejor catecismo. Actualmente ya se tiene traducido el Nuevo Testamento de la Biblia para la Iglesia en América por parte del CELAN. Y ya se está terminando también el Antiguo Testamento y se va a publicar esta Biblia para que todos tengamos la Sagrada Escritura, acceso a ella. Y como fruto de Aparecida también ahora se habla no de pastoral bíblica, porque esto nos confunde. Si en una diócesis tenemos pastoral profética, pastoral litúrgica, pastoral social, pastoral bíblica, pastoral de la familia, entonces creemos que la pastoral bíblica, que el asunto de la Biblia como que es un apartado. No, hoy se habla de animación bíblica de la pastoral. Y si Aparecida tiene temas transversales importantísimos, como el tema de la vida, el tema del discipulado, el tema del testimonio, el tema de la conversión, tiene un tema que no es transversal, es un tema fontal. La fuente para todo el trabajo pastoral es la Sagrada Escritura. No es tema transversal, tema fontal. Si la pastoral profética prescinde de la Biblia, etcétera, pues no sería, y así cada una de las pastorales. Pastoral, entonces, es un tema fontal. Segundo, tiene que ser testimonial. Recuerden en Aparecida los 5 pasos y el quinto del proceso pedagógico: encuentro con Cristo, conversión, discipulado, la vida de comunión, de comunidad, y luego el testimonio, que tiene que ser ya espontáneo. Y el Papa, bueno, en el entonces cardenal Bergoglio, en el encuentro que se tuvo de la zona Buenos Aires, en su presentación que hace al libro La ciudad, Dios en la ciudad, él termina diciendo, en síntesis, necesitamos en la Iglesia salir al encuentro, dar testimonio y dar acompañamiento a cada una de estas personas que caminan en la ciudad. Debe estar respaldada por el testimonio evangélico del evangelizador y de la comunidad evangelizadora, de la nueva evangelización. El anuncio es necesario, pero no es suficiente. Como sucedió siempre con la palabra profética en la historia del pueblo hebreo, debe estar respaldado por signos salvíficos y prácticas liberadoras. La palabra es necesaria para iluminar los hechos salvíficos. La predicación profética se hace creíble por los gestos salvíficos que la acompañan. La predicación de Jesús convoca a la fe gracias a los signos que hacen presente el reino de Dios entre los oyentes. La expulsión de demonios es el signo más patente de la presencia activa del reino de Dios. Los signos de liberación hacen creíble el anuncio evangelizador. Por eso la nueva evangelización debe ser testimonial. De allí la gran importancia de la vida evangélica del evangelizador y de la comunidad evangelizadora.
Las prácticas de fraternidad, justicia, solidaridad, comunicación de bienes deben acompañar todo anuncio del Evangelio. Por el contrario, las prácticas antievangélicas que pudieran llegar a darse en la Iglesia desacreditan el ministerio de la evangelización y restan credibilidad a la predicación del Evangelio. Martes, miércoles y jueves pasados tuvimos la formación permanente para los sacerdotes aquí en la arquidiócesis. Vino el arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y nos habló de la nueva evangelización. Insistió en este aspecto. Y yo ahí me encontré con un párroco, y sé que se le acaba de mandar hace 3 meses a un sacerdote. Ya, ¿y cómo te ha ido? Ya tienes nuevo vicario. Y en eso llega el vicario. ¿Cómo están? Muy bien. Y dijo el párroco, mire, vivimos en la misma casa, compartimos los alimentos juntos y rezamos juntos. Dije, basta, ya no tienen que predicar. Ya ese es el mejor testimonio para la comunidad, cuando los ve ustedes unidos, que conviven, que salen juntos, que se pasean y que rezan. Cuando vas al púlpito, todo lo que salga de tu boca, sí, palabras de Dios, pero ya dicen, esto es cierto, lo que está diciendo el Padre es cierto, porque lo están viviendo ellos. Hermanos, la caridad, hermanos, la fraternidad, hermanos, la solidaridad, hermanos, la convivencia, esto es cierto. Entonces, se predica hoy día, sobre todo, con el testimonio. Tercero, la nueva evangelización implica el compromiso de la Iglesia con la causa de la justicia y la solidaridad. Pues esto, sobre todo en el Antiguo Testamento, los profetas miden con la justicia y la injusticia reinantes el éxito o el fracaso de la elección, de la alianza, de la ley, del culto. Recordemos a Amós, este gran profeta de la justicia. La justicia y la solidaridad son las prácticas históricas que hacen presente el reinado de Dios. La actuación de Dios en la historia humana, Dios actúa justificando, haciendo justicia. La nueva evangelización cuenta entre sus objetivos fundamentales con la defensa y promoción de la justicia y la solidaridad. La Iglesia debe garantizar el logro de este objetivo, siendo ella misma primer agente de justicia y solidaridad al interior de sí misma y en su relación con los demás sectores de la humanidad. La defensa de los derechos humanos es esencial a la nueva evangelización. Cuarto, debe de ser liberadora. Aquí me viene a la mente lo que ahorita últimamente se ha trabajado en Roma, por ahí, de la teología de la liberación, que finalmente hay un acercamiento muy positivo de parte de la Santa Sede, pero en los años 80, hablar de teología de la liberación, entonces había que poner las cruces. Yo, cuando me tocó trabajar allá en Roma por 8 años, les dije, señoras y señores, si la teología no es liberadora, no es teología, no va de acuerdo al Evangelio. Toda teología tiene que ser de liberación. Como les digo a los sacerdotes, hoy mucha gente anda buscando las misas de sanación, brincan para allá y corren para allá porque el padrecito hace un poco de show, un poquito cambia el rito, ¿no? Cambia un poquito el rito y eso se hace interesante. Le dije, no, todas las misas son de sanación, todas las eucaristías son de liberación, porque los frutos son infinitos. Acércate en gracia de Dios, y si estás en pecado, también el Señor te transforma y nos toca el corazón. En un mundo atravesado por las relaciones de opresión y dominación de unos hombres sobre otros, no es posible anunciar el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios sin denunciar esas situaciones y comprometerse con los procesos liberadores. Recordemos que el aspecto profético de la Iglesia tiene estos dos aspectos, el anuncio y la denuncia. Posiblemente para muchos de nosotros, agentes cualificados de la evangelización, es más fácil el anuncio, porque de suyo pues es positivo. Dios te ama, Dios te quiere, Dios ha venido para salvarte, el querigma. Pero ya cuando comenzamos con la segunda parte de este anuncio del aspecto profético, que es la denuncia, entonces ahí se necesita mucho coraje y mucho valor, porque entonces ya vimos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, cómo les fue a los profetas, en el Nuevo Testamento y en la historia de nuestra Iglesia en el mundo, pero sobre todo en América Latina, quienes han denunciado han corrido la misma suerte del Maestro. El anuncio del reino implica necesariamente la denuncia de toda situación y actuación históricas que se oponen y contradicen las exigencias
de ese reino. Las relaciones de opresión y dominación forman parte del antirreino. Son la concreción de un pecado estructural cuyas secuelas son hoy dramáticas en la mayoría de los pueblos. Allí están la pobreza generalizada, la violación de la dignidad humana y de todos los derechos humanos, las carencias extremas de alimentación, vestido, vivienda, cultura, la explotación laboral, la marginalización, el racismo, el clasismo, el sexismo, la persecución de disidentes y el exilio forzoso, las innumerables formas de violencia y de muerte. Todas estas situaciones producen numerosas víctimas que claman al cielo y convocan a la Iglesia a un compromiso decidido en la causa de la liberación, sumando sus fuerzas en nombre de la fe a todos los sectores de la humanidad que militan en esta causa. La denuncia de esas situaciones y el compromiso con las luchas liberadoras conducirán al conflicto entre la Iglesia evangelizadora y los poderosos, porque estos ven peligrar sus intereses. Por eso la nueva evangelización debe asumir el conflicto como secuela de la fidelidad al Evangelio, y no debe sentirse desautorizada por la simple y tendenciosa acusación de traspasar los límites de la política. La denuncia de la injusticia y el compromiso liberador no son actividades meramente políticas, ajenas a la fe y a la práctica cristiana. Son mediaciones históricas de la salvación que Dios quiere para todos los hombres. Permítame, a ver si no me extiendo, ahorita todos me marcan el alto. Como encargado presidente de Cáritas, Pastoral Social Cáritas México, me invitaron en abril a Oslo, Cáritas Noruega, porque hay un proyecto que está ayudando Cáritas Noruega para trabajar en favor de la paz en México. Y ya se está trabajando en Acapulco, la arquidiócesis y en el estado. Pero se quiere extender esta experiencia a Michoacán, a la comarca lagunera, a Ciudad Juárez y la zona de Tamaulipas. Y por lo tanto querían de la presencia de su servidor, porque me tocó entrevistarme en el Parlamento y de entrevistarme allí en la Secretaría, el Ministerio le llaman de Relaciones Exteriores. Interesante, de las 6 personas con quien me entrevisté, 5 mujeres. Y ahí comenzaron las preguntas. ¿Por qué Peña Nieto tiene pocas mujeres en su gabinete? Y ahí echaron el brinquito. ¿Por qué la Iglesia tiene pocas mujeres en sus grupos directivos? En Cáritas debería de estar una secretaria, una mujer. Dije, a ver, se refiere al lugar que tengo yo, porque a mí me eligen en la conferencia y pues es un obispo. No tenemos todavía obispas allá. Y entonces, no, dice, el secretario ya debería de ser una mujer. Así empezaron. Entonces, los encuentros interesantes. Y se maneja mucho pues lo de la equidad de género, entonces los grupos minoritarios, etcétera. Fui, por ejemplo, al Parlamento con extrema izquierda, y ahí el tema fue eso de las minorías. ¿Y ustedes qué hacen con los homosexuales? ¿Y qué hacen con los gays? ¿Y qué? Y luego dice, ella misma me dijo, va a ir con la ministra de extrema derecha. Allá entonces hay que manejar la economía de mercado, del libre mercado, y que vengan a invertir a México, porque a pesar de la violencia les vamos a dar seguridad. Si ustedes invierten se van a generar empleos, etc. Y así, a lo que voy es que tuve una entrevista con la prensa nacional, grandes periódicos, interesante, que allí estaba el grupo de jóvenes ateos. Nosotros somos marxistas, somos ateos y no creemos en la Iglesia, pero sí creemos en la labor de la Iglesia. Son muy sensibles a la acción que realiza la Iglesia, y así sucesivamente. Monseñor, tenemos noticia que en México más del 90% son católicos, pero la mayoría de mexicanos bautizados. Lo que nos ha presentado la violencia, estos datos tan crudos, 60,000 homicidios en el periodo del presidente Calderón registrados, y etcétera, etcétera, la violencia en Michoacán y en estos lugares. ¿Quiere decir que se están matando entre bautizados, verdad? No, pues sí, son bautizados los de los cárteles. Y dije, es más, y algunos van a las ceremonias, son padrinos en los bautismos por ahí. El de acá, el de Durango, el Chapo, hay sacerdotes que lo han visto por ahí.
lo han visto que participan en celebraciones y acompañó de unas 40 personas que van a acompañarlos allí a la celebración, ¿verdad? Sus guaruras, ¿sí? Y entonces, pero ¿cómo se explica eso, lo que está aquí? Porque ya desde Puebla dijeron nuestros obispos que en el continente latinoamericano separamos fe y vida. Una cosa es mi domingo, mi misa, pero que no trasciende ni a la casa, ni a la escuela, ni al trabajo, ni a la sociedad, ni al deporte, ni al tiempo libre. Tenemos diputados, senadores de comunión diaria, de misa los domingos, y cuando se trata de defender la vida allá en el Congreso, entonces dicen, eso es un tema muy particular, es un tema individual en el ámbito de la fe. Ese es el problema. Separamos fe y vida y por lo tanto estamos aquí con este gran riesgo de que no somos liberadores y no trascendemos en el cristianismo para permear la sociedad a causa de esto. Quinto, los pobres. Aquí está la clave. Un folletito que se llama La Misión Continental para una iglesia misionera, que cuando me tocó trabajar allá en el CELA, ya estaba publicado. Me tocó trabajar en otros 2 subsidios, fueron 4, pero en este habla de los medios para la misión y menciona 4 medios para la misión. Primero, beber de la palabra, lo que ya dijimos. Segundo, alimentarse de la Eucaristía. Tercero, construir la iglesia como casa y escuela. Y cuarto, servir a la sociedad, especialmente a los pobres. Fíjense los 4 grandes aspectos y ahí están: palabra, Eucaristía, comunidad. Los pobres, la fraternidad con los más pobres y afligidos, hermanos nuestros, en quienes nos encontramos y servimos al Señor, y la defensa de los derechos de los excluidos, ya que allí se juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo. La renovación y fortalecimiento de la pastoral social, a fin de que expresen signos concretos la opción preferencial por los pobres y excluidos, especialmente con las personas que viven en la calle, con los migrantes, los enfermos, los adictos dependientes, los niños en situaciones de riesgo y los detenidos en las cárceles. Son los nuevos rostros que nos marcó Aparecida. Los pobres, la atención pastoral de los constructores de la sociedad, que tienen la misión de forjar estructuras justas que estén al servicio de la dignidad de las personas y de sus familias. Asimismo, con los comunicadores sociales, para que alienten el crecimiento de una cultura que sea manifestación del reinado de Dios, y el apoyo decidido a todas aquellas personas e instituciones que dan testimonio de lucha por la justicia, por la paz y por el bien común, algunas veces llegando a entregar la propia vida. Entonces, ahí está esta temática de los pobres. La Iglesia no puede sustraerse a esta opción por los pobres y a la solidaridad con su causa si quiere permanecer fiel a su misión evangelizadora. La evangelización de los pobres es un signo esencial de la identidad cristiana de la Iglesia, como fue signo de la identidad profética y mesiánica de Jesús. La nueva evangelización tiene en los pobres a sus destinatarios privilegiados, yo dijera a sus actores fundamentales, y debe evangelizar a todos los hombres desde la óptica de los pobres. En ellos se revela el rostro de Cristo, el siervo de Yahvé. En ellos se revela el rostro de Dios por contraste, como quien niega todo el pecado de la humanidad, reflejado en la existencia de los pobres y en las injusticias que padecen. Los mismos pobres evangelizan a la Iglesia no solo por los valores cristianos que ciertamente poseen, sino por el simple hecho de ser pobres. La nueva evangelización es también evangelización para la Iglesia, que repite el itinerario de Jesús en la medida que se convierte en la Iglesia de los pobres. Sexto, entrarle todos, responsabilidad de todos los miembros y sectores de la Iglesia. Aquí sería interesante el tema de los laicos, que ya desde el Vaticano II se insistió tanto, que la hora de los laicos. Y yo también ya como obispo 7 años y medio digo, bueno, ¿y cuándo llegará la hora de los laicos de veras? Se anunció tanto, pero me da gusto que ya se están incorporando. Pero ojo, muchos sacerdotes y obispos, cuando hablamos de los laicos y que los vamos a formar, pensamos en ellos
para meterlos a la sacristía. No, sí hace falta también que estén ahí, pero el laico, como el Vaticano II lo señaló claramente, son fermento en su vida para transformar la sociedad ahí donde están. La incorporación de los laicos es uno de los rasgos destacados de la nueva evangelización. Las experiencias ya realizadas en las comunidades eclesiales de base y en otros modelos de comunidades cristianas son un avance notable de lo que puede significar la nueva evangelización. La ventaja de esa incorporación de los laicos a la tarea evangelizadora no se ha de medir solo cuantitativamente. No se trata solo de que haya más evangelizadores, tiene una ahonda significación cualitativa. Se trata de que se evangelice desde otras experiencias de fe y de iglesia, desde otros modelos de espiritualidad, desde otros carismas y otras prácticas del ministerio eclesial. Finalmente, la inculturación. Esto es importante. Recuerdo que estando en Roma, me tocó en el Pontificio Consejo de Justicia y Paz organizar juntamente con otro sacerdote que estaba en Zimbabue, misionero Guadalupe, ahora es provincial, Juan José Luna, un encuentro en Mozambique, en el año 2000, en el motivo del jubileo, de iglesias que habían sufrido conflictos y que estaban ahora en procesos de reconciliación. Me tocó ir un mes antes del encuentro para ver el lugar, como vinieron aquí también un poquito, para ver el lugar. Y luego ya después, al mes, asistir ya con los participantes. Le escribí a un sacerdote que estaba allá en Roma, le dije, le dices a mi párroco que no voy a ir este año, este verano a México, porque siempre esperaba que colaborara con él. Pero entonces él vino y pasó el mensaje muy equivocado. Monseñor Leopoldo no va a venir, porque ya le gustó Mozambique, y sobre todo estar en la capital. ¿Y por qué está en la capital? Porque la capital se llama Maputo. Este diálogo supone, en primer lugar, aceptar la pluralidad de las culturas, la identidad y singularidad de cada una de ellas. Debe reconocerlas a todas como sujeto legítimo de diálogo. En segundo lugar, implica reconocer y asumir la revelación de Dios y la presencia de la experiencia religiosa, de las semillas del verbo en las diversas culturas. Y ese ejemplo lo puse porque la misa duró de clausura 5 horas 10 minutos. La procesión de ofrendas duró 40 minutos, para que vean la inculturación. Todos iban bailando con sus ofrendas al son de sus cantos. Un anciano en lengua de ellos recitó el credo para las 1000 personas que estábamos participando. Qué bonito, o sea, ya la inculturación. Ahí está entonces el criterio de referencia para esta iluminación, es el Evangelio de Jesús. Pero esta delicada tarea solo puede ser realizada correctamente desde el interior de las mismas culturas, desde una auténtica inculturación. Quienes están más dentro de una cultura son los miembros de la misma. Ellos son los principales responsables de la inculturación de la fe cristiana. Las comunidades locales están llamadas a ser los agentes de una nueva evangelización verdaderamente inculturada. En conclusión, la nueva evangelización es para nosotros, los aquí reunidos en este encuentro internacional de pastoral urbana, el pasar de modo verdadero y eficaz del pasivo esperar al activo acudir. Gracias por su participación. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Buenos días. Gracias por su brillante ponencia. Gracias. Por su valentía de compartirlo así. Y quisiera hacer esta pregunta con respecto a la jerarquía, por supuesto. De caramba. ¿Por qué algunos de nuestros jerarcas, en ocasiones cuando son sacerdotes, tienen como mucha avidez por querer cambiar cosas, por querer dar testimonio de muchas situaciones del Evangelio, pero a veces algunos de ellos dan la impresión que cuando ya son obispos tienen miedo al conflicto, al martirio y a predicar con libertad y valentía
el Evangelio. No sé si pudiera responder. Sí, cómo no. Gracias. Está muy claro. Es que se tiene miedo a la imagen y perder la carrera. Entonces, el Papa, ¿qué nos ha dicho últimamente? ¿Qué les dijo a los obispos allí del CELAN, a la presidencia, ahora que estuvo allá en Río de Janeiro? ¿Qué dijo? Los queremos pastores, no príncipes. Y por favor, señores obispos, si eres obispo, no estés pensando que vas a ser arzobispo. Si ya Dios te puso allí como obispo y acá como arzobispo, entrégate, allí está tu misión y tu santificación. Pero lo que pasa es que andamos, porque yo te digo por la experiencia en Roma, estuve 8 años, como que luego, y después ya dije, lo mejor es regresar a mi tierra, dije, porque si no, voy a regresar sin fe, porque allá es el depósito de la fe. Entonces dije, no, yo mejor me regreso, porque al ver tantas cosas, como dijo el padrecito, al ver tanto pecado, mejor me agacho, luego les cuento ese chiste. Entonces